Continuamos con La Noche. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Desde dos ángulos opuestos, saludo en este momento en nuestros estudios de NTN 24 está Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, representante de la Cámara. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para usted, para toda la audiencia y para el senador Iván Duque. Y también está con nosotros, como usted lo afirma, Iván Duque, precandidato presidencial, senador colombiano por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a La Noche. Senador Duque, ¿me escucha? Bueno, mientras retomamos la comunicación... Lo escucho perfectamente. Ah, perfecto. Pensé que no me escuchaba. Senador, comienzo con usted en el Congreso de Colombia. Quiero conocer su opinión sobre estas declaraciones que nos acaba de entregar el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, sobre, digamos, que entregan el marco en el cual en ese momento se prorrogarán por 20 días más ese proceso de dejación de armas y por 2 meses más esas zonas veredales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí lo que hemos visto nosotros es un proceso de tomadura de pelo y de abuso con el pueblo colombiano. Hace 3 o 4 semanas se nos dijo por parte del Ministerio de Defensa y de Naciones Unidas que los inventarios de armas eran creíbles. Después aparecieron 900 caletas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudieron haberle dado credibilidad a ese inventario y después empiezan a aparecer todas estas armas ocultas? Segundo, este es el momento donde no se conoce cuántos van a ser los recursos que van a poner las FARC de reparación a las víctimas. Y eso es fundamental, porque si las FARC realmente quieren construir la paz, tienen que entregar los recursos de sus actividades criminales para reparar a sus víctimas. Tercero, ¿dónde está la información de los milicianos? ¿Por qué los milicianos no están concentrados? Cuarto, ¿dónde está la información de los cientos de secuestrados denunciados por la Asociación de Víctimas de las FARC que se desconoce su paradero? ¿Fueron asesinados? ¿Por qué no dice las FARC dónde están ellos? Y por último, ¿qué ha pasado con los niños reclutados ilegalmente? Porque este es el momento de que deberíamos tener el listado completo y saber cuándo esos niños van a regresar a sus hogares. De manera que toda esta construcción de las FARC, de lo que es para ellos la paz, sin duda representa que ellos no están dando información creíble. Y ellos negociaron siendo una estructura monolítica y ahora todo lo excusan en los supuestos frentes disidentes. De manera que a mí me parece muy grave que la FARC esté allanando un camino de incumplimientos y mientras tanto presionan al gobierno y el gobierno a su vez al Congreso para que les apruebe por fast track toda la arquitectura institucional que satisface sus pretensiones de impunidad. Congresista Hernán Penagos, ¿qué opinión tiene usted? ¿Es este un proceso de tomadura de pelo, tal y como lo califica el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, Iván Duque? Bueno, Jefferson, pues varias cosas. Lo primero es que frente a los milicianos, el ministro de Defensa precisamente el día de hoy señaló que eran cerca de 7.000 y que necesitaba verificarse y que se pasaran los listados de cada uno de ellos. En segundo lugar, este es un proceso que se ha venido implementando durante todo este primer semestre. Esa implementación no ha sido sencilla ni fácil y hoy, pues precisamente se tiene que ampliar el plazo del fast track para poder llevar a cabo esa cantidad de proyectos de ley, de actos legislativos que aún deben surtir el trámite en el Congreso de la República. Ahora bien, que se amplíe el plazo para la dejación de armas 20 días más tampoco nos puede convocar a decir que ya el proceso se frustra o que se tiene que dejar al lado la implementación, porque de alguna manera es un plazo menor, que lo importante es que termine efectivamente en la entrega de las armas. Pero recuerde también una cosa, que cuando estos guerrilleros entreguen los bienes y entreguen las armas, aquellos bienes o armas que se encuentren con posterioridad a la entrega de esos bienes
o de esas armas, pues simplemente los hace a ellos criminales que cometen conductas delictivas dentro de la justicia ordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese plazo es muy importante porque después de ese plazo, cualquier conducta criminal o que aparezcan bienes o que aparezcan armas, pues será investigado por la Fiscalía General, por los magistrados de la jurisdicción, y las penas serán penas mucho más fuertes, pues ser mucho más punitivas. Así que a mi modo de ver, ese plazo es importante para determinar, como dijo de alguna manera el fiscal, un lindero entre el momento en que entra la Jurisdicción Especial para la Paz a hacer aplicación de las sanciones de justicia transicional y el momento en que entra la Fiscalía a investigar a aquellos criminales. Respecto de los disidentes, pues bien, esas personas que no aparecen en los listados, esas personas que no están dentro de las zonas veredales, pues tendrán que dársele un tratamiento común y corriente como criminales que se tendrán que acoger a la justicia ordinaria y se serán procesados por narcotráfico, por homicidio, por secuestro, por cualquiera de las conductas delictivas que cometan. ¿Y quién los procesará? Pues la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Así que aquí tenemos un plazo muy cierto, un plazo muy claro, plazo que nos va a permitir, insisto, trazar el lindero entre la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la competencia de la justicia ordinaria. Senador Iván Duque, ¿a qué responde, por ejemplo, que en este momento hayan voces tan críticas frente a la decisión que tomó la Corte Constitucional, voces que inclusive vienen del mismo oficialismo, del mismo gobierno, y que cuestionan esta decisión a través de la cual la Corte Constitucional garantizó la separación de poderes y señaló que dentro del denominado Fast Track, tanto Senado como Cámara de Representantes podían introducir modificaciones sin el aval del gobierno a esa implementación de los acuerdos de paz que se está haciendo dentro del Congreso de la República? ¿A qué responde que por un lado haya críticas tan fuertes, pero por el otro lado no se sienta el mismo tenor en esas críticas frente a los incumplimientos que evidentemente ha cometido las FARC en los últimos meses en este proceso de dejación? Pues yo diría, Jefferson, lo siguiente: aquí lo que la Corte hizo fue decir que no operara el Fast Track, porque todo lo que se tenía contemplado era que el propio presidente de la República pudiera presentar los proyectos de reforma constitucional y a su vez él decirle al Congreso qué cosas puede aprobar y qué cosas puede modificar. Eso sustituía la Constitución, eso derrumbaba la separación de poderes. Y la Corte dijo, eso en efecto no procede, porque afecta el principio democrático de amplia deliberación y de garantías para las minorías. El Congreso necesita deliberar. El Congreso es un poder público autónomo para introducir reformas, tanto a los proyectos de ley como a los actos legislativos. Entonces yo creo que la Corte obró en derecho defendiendo un pilar de la Constitución y después el gobierno sale muy agresivo en contra de la Corte y trata de acusar a un magistrado cuando votaron 5 magistrados y votaron porque escucharon nuestros argumentos y escucharon que en uno de nuestros argumentos se decía claramente que la Constitución, en el artículo 374, establece que la Constitución solamente se puede reformar por 3 mecanismos: un referendo, el Congreso o una asamblea constituyente. Es decir, el presidente no tiene esas competencias. Y claramente con ese acto legislativo de Fast Track, el presidente quería tomar esa prerrogativa y algo muy grave, Jefferson. El gobierno quedaba sometido a una comisión paritaria donde está sentada las FARC que le dice al gobierno ex ante y ex post, primero, si lo que debe presentar corresponde y segundo, si lo que queda aprobado le sirve. Eso obviamente es convertir a las FARC en un poder constituyente. Señor Iván Duque, y teniendo en cuenta que el gobierno tiene las mayorías en el Congreso, ¿este fallo pierde mucha fuerza bajo ese argumento, que es el que han esgrimido diferentes sectores oficialistas, que aseguran que de alguna manera respetarán el fallo de la Corte Constitucional, pero al mismo tiempo se harán sentir con sus mayorías en el Congreso de la República? Yo le respondo esto. Fue el mismo Congreso, presionado por las prerrogativas del gobierno, el que sacó ese acto legislativo adelante. Pero recuerde una cosa, Jefferson, ese acto legislativo en teoría solamente entraba en vigencia si ganaba el sí. Ganó el no, es decir, el acto legislativo no debía haber entrado en vigencia. Se inventaron una refrendación hecha por las mismas mayorías parlamentarias derrotadas en las urnas y por esa vía quisieron activar el acto legislativo.
Nosotros habíamos presentado esa denuncia o esa demanda ante la Corte antes del plebiscito. Fuimos a la Corte y la Corte nos dio la razón cuando dijimos que estaban sustituyendo la Constitución y querían convertir al Congreso en un notario. Lo que ocurrió en la Corte es el equivalente judicial al voto del no. Y si hay mayorías de gobierno que quieren pasarse por la faja, ahora también esa decisión de la Corte, puede que ellos lo logren sacar adelante ahora, pero lo que van a hacer es llenar de más argumentos, de credibilidad, para que otros sectores que estamos comprometidos en defender el no, lo hagamos el día de mañana cuando lleguemos a la presidencia de la República. Congresista Hernán Penagos, hasta hace unas semanas cuando se conoció este fallo de la Corte Constitucional, las FARC se declararon en asamblea permanente, inclusive algunas voces como la de Pastor Alape, a través de Twitter insinuó que esto podía poner a puertas de la guerra nuevamente a las FARC. ¿A qué cree usted que se comprometió el presidente Juan Manuel Santos con las FARC para lograr ese cambio de postura? En las últimas horas lo que encontramos es un nuevo acuerdo donde se comprometen a dejar las armas en 20 días y por supuesto acabar con estas zonas de normalización dentro de 2 meses, que cambiarán inclusive de nombre. ¿Cuál cree usted que fue ese compromiso para que se diera ese cambio de posición? A ver, el presidente no se comprometió a nada diferente, por ejemplo, en materia de implementación, que a presentar los proyectos para que hicieran su tránsito legislativo en el Congreso de la República. El presidente no puede, por ejemplo, comprometerse con decisiones de la Corte Constitucional como efectivamente nunca lo hizo. De hecho, reconozco aquí, esa decisión de la Corte Constitucional hay que respetarla y si la Corte dijo que el trámite posterior de los proyectos de implementación tendría que hacerse, surtirse con proposiciones, que las proposiciones deben votarse, que tiene que haber más ánimo deliberativo en el Congreso, pues así se tiene que hacer. De hecho, comete un grave error los comandantes de las FARC cuando desprecian los fallos de la Corte. Ellos tienen que entender que si van a hacer política, que si quieren entrar en la institucionalidad, tienen que respetar el Estado de Derecho. Yo, por el contrario, creo que ese fallo de la Corte antes sirve para darle mucha más fortaleza al proceso, mucha más fortaleza a la implementación y para que el Congreso de la República haga una tarea con mucho más juicio. ¿Qué tendrá que hacer el gobierno? Pues nada diferente que emplearse a fondo, hacer uso de sus mayorías y con esas mayorías tratar de sacar adelante el proceso de implementación. Pues bien, esa es la actitud democrática, la de la democracia representativa. Yo creo que ese fallo de la Corte no puede generar, digamos, un ambiente ni de parte de la guerrilla en el sentido de que se estén frustrando los acuerdos, pero tampoco suponer que por cuenta de ese fallo entonces ya no se puede llevar a cabo el proceso de implementación. A mí me parece que lo que hizo de alguna manera el presidente en el pasado fin de semana fue sentarse, revisar cómo iba el proceso de implementación, hacer ejercicio de las facultades extraordinarias que le entregó el Congreso y que se las avaló la misma Corte Constitucional, porque aquí, Jefferson, tenemos que aceptar de la Corte Constitucional todos los fallos. No podemos decir que el fallo que limita el fast track es bueno, pero el fallo que le da viabilidad al acto legislativo y a la refrendación por parte del Congreso es malo. Eso no puede ser. O la Corte es buena o la Corte es mala, pero no dependiendo del fallo entonces podemos decir si la Corte sirve. Yo lo que creo es que aquí hay unas reglas de juego claras y precisas, aquí ya hay unos elementos normativos, una jurisprudencia que nos orienta y unas normas que tienen que respetar el Congreso, el gobierno y la misma guerrilla de las FARC, y esas normas tenemos que acatarlas todos. Congresista Penagos, antes de ir a comerciales muy brevemente para alcanzar a escuchar ambas opiniones, en algún momento se habló que esas zonas de normalización iban a ser transitorias. Hoy, evidentemente, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, asegura que van a finalizar en 2 meses, pero que en esos lugares seguirán haciendo presencia las FARC para recibir toda esta asistencia por parte del Estado colombiano, asistencia en capacitación, por parte del SENA. Sin embargo, hay unos sectores de oposición que aseguran que esto comprueba que lo que ellos venían advirtiendo, que estas iban a ser republiquetas independientes de las FARC. ¿Usted qué opina sobre esto? No, para nada. Mire, es que las zonas veredales se crearon en principio para todo el proceso de dejación de armas. En 20 días que se dejen las armas, esas zonas veredales ya no cumplen el efecto del que se planteó inicialmente, que era todo el proceso de entrega y dejación de armas. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que me parece a mí sensato. Pues que esas zonas veredales tienen unas inversiones, tienen una infraestructura y que pueden ser útiles
útiles para la reincorporación de los guerrilleros. ¿Qué significa esto? Pues para que hagan la tarea de capacitación, para que quienes puedan estar allí los puedan inducir en los temas laborales que tengan que emplear en el futuro, pero después de la dejación de armas en esas zonas entrará el Estado completo, llegará la fuerza pública, estará pendiente la policía y el ejército. Entonces, miren que los efectos, o más bien la vocación que se pretende es muy diferente y en ningún momento se entiende como sitios donde no puede llegar el Estado y que los tiene la guerrilla para que sigan haciendo sus tareas propias. Nada, es simplemente para lo que ha dicho, insisto, el gobierno, para la reincorporación de los guerrilleros. Senador Iván Duque, ¿qué opina usted sobre ese punto? Coincidencialmente, esas zonas veredales coinciden con zonas donde hay una alta cantidad de cultivos de hoja de coca. ¿Qué opina usted de este decreto que finaliza estas zonas de normalización en 2 meses, pero al mismo tiempo permitirá que las FARC más adelante continúen allí, como lo aclaró el alto comisionado, con la presencia de la institucionalidad colombiana, inclusive el ejército? Bueno, primero hay que entender que aquí hay una estrategia muy clara de las FARC. Las zonas de concentración se dieron en zonas de influencia histórica de ese grupo terrorista. Segundo, ellos están buscando que esas zonas vayan mutando a ser circunscripciones electorales. Y usted va a ver que en esas 16 circunscripciones electorales que se van a aprobar va a haber muchísima coincidencia con esa presencia territorial histórica de las FARC. Y fuera de eso, lo que quieren hacer allá es mantener unas estructuras de carácter logístico que sirva al propósito político de ellos de exacerbar la lucha social, activar el populismo agrarista en esas zonas y obviamente hacérselos de las vistas gordas cuando tengan conexiones con grupos que van a estar al servicio de las antiguas zonas de operación de narcotráfico. Porque lo curioso es que en los últimos 3 años desde que inició el proceso ha aumentado el área sembrada de cultivos ilícitos, casi que se ha triplicado, casi que está por encima del indicador que teníamos antes de empezar el Plan Colombia. Entonces aquí lo que estamos viendo son retrocesos, pero además una clara estrategia de las FARC de valerse de esas zonas de concentración para construir una agenda política y al mismo tiempo mantener una relación con actividades ilícitas, quizás ya despojándoselas de manera directa y aludiendo a lo que serían las disidencias como los participantes de esas actividades criminales. Entonces la respuesta es, si estas zonas funcionaran, el resultado debería ser entrega de las armas y entrega de los recursos. Y si no los entregan, que digan de una vez los cabecillas que están dispuestos a responder ellos penalmente con la máxima sanción en caso de que aparezcan después ese tipo de armas y recursos escondidos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos desde 2 ángulos opuestos. Senador Iván Duque, precandidato presidencial, y el congresista Hernán Penagos nos acompañan en este momento en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Ya regresamos con La Noche.